saludo con la paz de Dios, muy amados hermanos y muy amados amigos. Deseamos que en este hermoso día que el Señor nos concede, ustedes puedan recibir todo el amor, la misericordia y la gracia del Señor. Reciban un cordial y afectuoso saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, Asociación Religiosa. En este día tenemos la bendición de poder analizar junto con ustedes el versículo 9 de la carta a los Efesios capítulo 4, el cual nos dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y para poder iniciar con este estudio, amados hermanos, les pido que donde ustedes estén, podamos orar a nuestro Padre Celestial, para que Él sea abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a su bendita palabra, y podamos a través de su Espíritu Santo comprender lo que el Señor quiere hablarnos. Amantísimo Padre, amantísimo Señor, Dios mío, damos gracias por este día de vida que usted nos concede. Damos gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos suyos. Bendecimos su nombre, Señor, y alabamos la grandeza de su poder, Padre. Damos gracias, Señor, porque no existe otro Dios tan grande que pueda hacer las obras que usted hace, Padre. Lo adoramos, Señor. Exaltamos y bendecimos, Señor, su presencia en nuestras vidas. Le pedimos que en esta mañana, Señor, a través de su Espíritu Santo, usted nos hable, usted tome nuestras necesidades, que cada uno de nosotros en este día podamos contemplar la hermosura de su majestad y la grandeza de su gloria, Señor. Padre, permítanos comprender lo que usted tiene para nosotros, Padre. Tome necesidades de mis hermanos, Señor, sus aflicciones. Tome, Señor, cada vida y cada corazón, oh Señor, porque usted es bueno. Gracias, Padre. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, Señor, ponemos estos momentos en sus benditas y preciosas manos. Gracias, porque no hay nadie como usted tan bueno, tan hermoso y maravilloso, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y somos muy bendecidos, amados hermanos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Y bueno, el tema del que el Señor nos hablará en este día tiene por título: Él vino a buscar y hallar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Y el versículo comienza diciendo: y eso de que subió. Y claro, está hablando de la resurrección de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre sus criaturas. Él tuvo que morir en aquella cruz del Calvario porque tenía que venir a salvarnos a nosotros. Tenía que comprarnos con su sangre preciosa, porque así le plació a Dios el Padre. Y también vino a cumplir las Escrituras, aquellas profecías que Dios el Padre había dado acerca de su amado Hijo. Como dice en Isaías 53, 6 al 8. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor Jesucristo vino a tomar nuestro lugar, vino a derramar por amor su sangre preciosa. Era necesario que Él fuese a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y cuando su cuerpo fue bajado de esa cruz, el Señor realmente fue sepultado en un sepulcro donde no había estado nadie anteriormente, en donde José de Arimatea había labrado este sepulcro, y en donde junto con Nicodemo
hombres ricos de Israel, pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, según la costumbre judía. La Biblia nos habla que el Señor realmente murió y fue sepultado. Y en la entrada de su sepulcro, ¿qué es lo que pusieron? Pusieron una piedra. Y si nos ponemos a analizar por qué otros hombres reconocidos en Israel, tenemos a David, a Abraham, a quienes los judíos les hicieron grandes monumentos como tumbas. Entonces, ¿por qué al Mesías, al Hijo de Dios, le pusieron una piedra? Esto es porque la piedra significa menosprecio, vergüenza, afrenta. Es porque al Señor Jesucristo no lo quisieron, lo menospreciaron y lo rechazaron. Ellos, aun conociendo lo que Dios hablaba en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, no se dieron cuenta de la visitación del Mesías. Y aún hasta estos tiempos piensan que el Mesías no ha venido, pero nosotros sí hemos creído en Él, y en eso nos gozamos, amados hermanos. Pero a pesar de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, no sufrió descomposición, porque nuestro Señor Jesucristo es santo, es perfecto. No es como nosotros que al morir nuestro cuerpo tiene que descomponerse. Él no, porque lo que se hace que el cuerpo se descomponga es el pecado. Pero Él, cuando vino a esta tierra a hacerse hombre, Él nunca cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros. Pero Él es 3 veces santo, aleluya. En el Salmos 16, 10 al 11, y los invito para que busquemos esta cita, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Dios no permitiría que el cuerpo de su Hijo se descompusiera. En este versículo que acabamos de leer, está profetizando acerca de la resurrección del Señor, que nuestro amado Salvador subiría de nuevo a su trono de gloria, se sentaría a la diestra del poder del Padre. Dice la palabra del Señor en San Lucas 24, 2 al 7. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó victorioso al tercer día para darnos vida, para salvarnos, para ayudarnos en nuestras aflicciones, y por Él somos más que vencedores. Bendito sea su nombre. También dice en el versículo de Efesios 4:9, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y podemos entonces nosotros preguntarnos, ¿qué sucedió mientras el cuerpo del Señor se encontraba en el sepulcro? ¿Qué sucedió en la antesala de su resurrección? Las Escrituras nos dan a conocer que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y no está hablando de que descendió porque su cuerpo fue depositado en el sepulcro, sino que realmente nuestro Señor Jesús descendió a las partes más bajas internas de la tierra. De acuerdo a los estudios científicos, la tierra en su interior se conforma de 3 capas principales.
la corteza, el manto y el núcleo. Y la palabra de nuestro Señor nos dice que en el interior de la tierra hay fuego. En Job, la palabra del Señor dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Esto quiere decir que en el interior de la tierra hay fuego. Existe un lugar que se llama infierno, también denominado Seol o Hades, que es el lugar de tormento. ¿Quiénes irán entonces al infierno? A este lugar serán trasladados todos aquellos que no quisieron saber nada de Dios, pues nos dice la palabra del Padre en el Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Qué sabemos nosotros, de acuerdo a la Biblia, de qué es el infierno? Dios nos dice que ese lugar realmente existe, que no es como muchas otras doctrinas enseñan, que el infierno es aquí en la tierra y que Dios no puede amar al hombre y condenarlo a un lugar de tormento. Pero el Señor Jesús y hay citas bíblicas que nos hablan que este lugar realmente existe. Por eso les pido que leamos la palabra de nuestro Dios en Números capítulo 16, versículos 31 al 33, para la gloria y honra del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, Números 16, 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y el mismo Señor Jesucristo habló de este lugar. Les pido que leamos San Marcos 9, 43 al 44, para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también nos dice la palabra de nuestro Dios en el libro de San Lucas, capítulo 16, y nos habla de la historia de dos hombres. Dice del versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá para acá. Esta historia es una historia real, no es una parábola, sino que el Señor Jesucristo nos habla en esta cita de algo que realmente aconteció. Es una historia real, donde un hombre que había sufrido mucho, que había tenido necesidad, carencia, pero que sin embargo, durante su vida, había temido a Dios. Y que al morir fue llevado, dice, por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham. Y que un hombre rico que lo había tenido todo, que se le había pasado gastando en deleites, en placeres,
Dice que Él fue llevado al infierno, a un lugar de tormento. Es importante que notemos que Dios nos explica que en el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo fuese a la cruz, existía este lugar, el seno de Abraham, donde iban todos aquellos hombres que honraban a Dios de acuerdo a la ley, pero que cuando nuestro amado Salvador, cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, ese lugar es clausurado. ¿Para qué? Para que todos ellos que estaban en ese lugar fueran llevados al tercer cielo, cumpliéndose así la profecía que está en Isaías 11:14, la cual nos dice: por eso ensanchó su interior el Seol, sin medida extendió su boca, ya descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. El infierno extendió su boca, porque el seno de Abraham fue clausurado. El seno de Abraham se encontraba también en el centro de la tierra, al lado de lo que es el infierno. Entonces, por eso nos explica que al ser clausurado el seno de Abraham, el infierno se ensanchó. Ahí se encuentran en el infierno todos aquellos que se rebelan contra el Padre, los que en esta tierra no quieren saber de su palabra y prefirieron vivir para satisfacer sus deseos, para hacer lo malo. Y en la palabra del Señor nos habla cómo será la apariencia de aquellos que vayan a ese lugar de condenación. Dice en Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y definitivamente ninguno de nosotros querrá estar en este lugar. Ninguno de nosotros querrá ir a ese lugar de tormento y sufrir por toda la eternidad. Por eso es que Dios nos habla en este tiempo, dándonos ahora el tiempo para poder arrepentirnos, para buscar su rostro, para buscar su presencia, para que seamos entendidos el tiempo que nos ha tocado vivir, para que nos arrepintamos ya de todo lo malo que hemos hecho y volvamos nuestro corazón al Señor. Él es el único que puede salvarnos de la condenación, porque dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y podemos entonces preguntarnos, ¿qué es la muerte? La muerte no es un ser espiritual que viene con una capucha o una guadaña por aquellos que ya ha llegado el tiempo de que partan, no. La muerte es la separación del hombre para con Dios a causa del pecado. Y en esto entonces podemos nosotros meditar. ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de que cada uno de nosotros tengamos que partir de este mundo? ¿Qué va a pasar con nuestra alma y nuestro espíritu? Porque hay muchos que piensan que al morir se acaba todo, no hay más, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor ni más trabajo, que simplemente se cierran los ojos y todo se terminó. Pero, amado amigo y hermano, esto no es lo que nos dice el Señor en su palabra. La palabra de Dios dice que nosotros estamos conformados por tres partes, que son el alma, el espíritu y el cuerpo. Y esto lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:23, que nos dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces pensar, si nuestro cuerpo orgánico irá ciertamente al sepulcro, pero ¿qué va a pasar con el espíritu y el alma? Nosotros somos semieternos, es decir que tenemos un principio, pero no tenemos un final. Aunque nuestro cuerpo terrenal se vaya a ser sepultado, al morir tendremos un cuerpo espiritual que ya sea para ir al infierno o a la vida eterna.
Y entonces viene esa pregunta: ¿en dónde queremos nosotros pasar la eternidad? ¿Qué más hay en el infierno? La palabra de nuestro Dios nos lo dice. ¿Alguna vez has leído tú o has escuchado a alguien comentar acerca de la historia de Jonás? Por mucho tiempo nosotros hemos pensado que Jonás fue tragado por una ballena, pero esto no es así. Jonás fue un hombre, un varón de Dios, al cual el Señor le dio mandato, el de ir a predicar a Nínive, una ciudad enemiga de los judíos. Pero Jonás no quiso obedecer. Jonás quiso huir de la presencia del Señor, quiso hacer su propia voluntad y obedecer a lo que el Señor estaba hablando a su vida. Entonces dice que él tomó un barco para irse lejos y no cumplir con lo que se le estaba demandando. Y que estando en ese barco, una tormenta los alcanzó a él y a los que iban con él. Y que al ver ellos lo que estaba aconteciendo, hablaron a Jonás para que él también invocara a su Dios, para que su Dios los salvara. Pero ahí Jonás les cuenta la verdad, que estaba huyendo de la presencia de Jehová, del único Dios todopoderoso. Y es entonces cuando Jonás les pide que lo lancen al mar para que la tormenta no siga y mueran todos. Cuando Jonás es lanzado al mar, él realmente muere. Y esto lo podemos nosotros analizar y ver en Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y aquí claramente nos dice que él estuvo ¿en dónde? En el infierno. Dice: desde el seno del Seol clamé. El Seol es el infierno. Jonás pereció en esa tormenta, y a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, fue llevado al infierno. Ahora, ¿por qué Dios usa la figura de un gran pez o de una ballena para hablarnos acerca del infierno? En la cultura griega, en alguna etapa tomaron la figura de la ballena para referirse a este lugar, al infierno, porque ¿cómo es una ballena? Es un animal que no se sacia, lo mismo que el infierno. Si nosotros podemos analizar en algún documental, checamos que una ballena es un animal que consume realmente muchísimos kilos, toneladas de peces para poder saciarse. Ellos tragan una gran cantidad de agua para ellos poder alimentarse, y después ellos van filtrando el alimento que les sirve. Así es el infierno. El infierno consume a gran cantidad de personas, y en la palabra de nuestro Dios, la hermosa palabra, la bendita palabra del Señor realmente nos habla de esto. Y lo podemos leer en Proverbios 27:20. Dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y en Habacuc 2:5: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Podemos entonces ver que hay una semejanza entre ese gran pez que consume gran cantidad de alimento y el infierno que no se sacia, dice, de aquellos que no quieren obedecer a Dios. En Jonás 2:3 dice: me echaste a los profundos de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El mar, su corriente, representa multitud de personas, muchedumbre de pueblos, de acuerdo a lo que está en Apocalipsis 17:15. En el infierno existen
muchísimas, miles, millones de personas que en estos momentos están siendo atormentadas. Y dice en Jonás 2:5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó sobre mi cabeza. ¿Qué representaría el alga? Representa la carga de su maldad, su culpabilidad, el saber que él pudo haber obedecido al Señor y que no lo hizo. Y eso lo atormentaba una y otra vez porque él era culpable de lo que estaba viviendo. En Jonás 2:6 nos dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre mí sus cerrojos para siempre. Mas tú, Jehová, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás expresa y nos explica que existen cerrojos. Si hay cerrojos, quiere decir que hay una puerta. ¿Dónde se encuentra entonces la puerta del infierno? Recordemos lo que estábamos leyendo en Números 16, 31 al 33, que el infierno está en el centro de la tierra. Pero si analizamos un poco más la ubicación geográfica de este lugar, coincide con la localización del Valle del Hijo de Hinnom, que en el tiempo de Jeremías era un lugar donde se llevaban a cabo sacrificios humanos en Israel, en donde se sacrificaban personas para adoración del dios Moloch. Ese valle se conocía también como el Valle de Tofet, que significa tambor. ¿Por qué tambor? Porque cuando iban a ser sacrificados los niños para que no se escucharan los llantos, los ruegos, las súplicas, ellos hacían tocar tambores y así no escuchar lo que ellos decían. Y Dios, a través de su profeta Jeremías, le habla a Israel que ese valle sería conocido como el Valle de las Matanzas, porque así como ellos habían presentado a sus hijos en ofrenda a Baal, así el Señor permitiría que a ellos los mataran allí, durante la invasión babilónica, bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. En el año 586 a.C. y en el año 70 cuando el general Tito destruye Jerusalén. Durante el sitio babilónico, la comida escaseó tanto, que hubo hombres y mujeres que tuvieron que comer a sus propios hijos y entre ellos mismos. Vino ese juicio a su vida por la maldad con la que ellos habían actuado al sacrificar a sus hijos a dioses paganos. Y durante el reinado del rey Josías fue totalmente quitada esa práctica del sacrificio infantil. El Valle de Hinnom entonces se convirtió en un basurero, en un lugar donde ellos iban a echar los muertos, basura, donde iban incluso a tirar los cadáveres de criminales ejecutados. Y en ese lugar, en el Valle de Hinnom, era donde ellos arrojaban azufre. ¿Para qué? Para que no se apestara ese lugar a causa de los cadáveres. Eran hogueras permanentes para mantener también alejadas así las epidemias, dándonos entonces una semejanza del fuego que se estaba viviendo abajo de ese lugar, es decir, que arriba había hogueras consumiendo toda la basura y los cuerpos, pero lo mismo que había arriba también se encontraba abajo, en donde el fuego nunca se apaga. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les habla a los discípulos acerca del infierno, los hace refiriéndose a la puerta del muladar, la cual daba a este Valle de Hinnom. Es allí donde se encuentra la puerta del infierno. Y los invito para que leamos San Mateo capítulo 25 versículos 31 al 34. San Mateo 25, 31 al 34. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredaré el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Y también vamos a leer el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, enjuiciados, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba predicando estas palabras, era porque a su derecha tenía el monte Sinaí. Es debajo de este monte donde se encontraba el seno de Abraham, y a su izquierda se encontraba el valle de Hinnom, refiriéndose al infierno. Los que hacen la voluntad del Padre irán ya no al seno de Abraham, pero sí irán al tercer cielo, al paraíso, para vivir para siempre con nuestro amado y bendito Señor. Y los que no quieran hacer la voluntad del Padre, los que menosprecien su amor, los que menosprecien su gracia, irán a un lugar de tormento. Es esa la esperanza que nosotros tenemos, el ir desde el momento que nosotros partamos de este lugar al paraíso, tal como el Señor Jesús se lo prometió a aquel malhechor que estando a su costado se arrepiente y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en el momento en el que nosotros partamos y nosotros obedecemos a Dios, seremos tomados, trasladados hasta el tercer cielo. La palabra de Dios nos enseña también en Job capítulo 7, versículo 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Nadie que vaya al infierno puede regresar a la tierra. Y con esto podemos refutar lo que muchos dicen, muchas personas y algunos que se hacen llamar profetas. Muchos hablan acerca de que han ido al infierno, pero de acuerdo a esto que dice en Job 7:9, no pueden haber estado en ese lugar, porque nadie que hayas ido al infierno podrá subir de nuevo, dice el Señor en su bendita palabra. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Jonás regresara a la vida si él ya había sido condenado al infierno? ¿Por qué Dios sacó a Jonás de ahí? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de él? Porque Jonás es la figura de todos aquellos a los cuales nuestro Señor Jesucristo rescataría del infierno cuando Él desciende a predicar a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jonás clama, Dios le permite salir de ese lugar de condenación. Su cuerpo orgánico, que se encontraba a la deriva del mar, llevado de un lado para otro por las olas, cuando él clama, Dios permite que su cuerpo llegue a la orilla. Y en ese momento su espíritu y su alma vuelven a él. Por eso dice que la ballena vomitó a Jonás en tierra. En San Mateo 12:40 nos habla muy específicamente y podemos totalmente estar convencidos de que esto es verdad, de que en verdad el Señor Jesús descendió a predicar al infierno y que Jonás estuvo en el infierno también. Dice en San Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así como Jonás había estado en el infierno, así el Señor Jesús descendería a predicar en este lugar 3 días y 3 noches. Esto es lo que sucedió en la antesala de la resurrección. Esto es lo que sucedió mientras muchos piensan que nuestro Señor Jesús estuvo solamente en el sepulcro. Pero el Señor descendió a predicar para salvar a todos aquellos que ya habían sido condenados. Por eso dice en Efesios 4:9, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra.
¿Y para qué entonces descendió el Señor al infierno? Él fue a predicar a los que se encontraban en condenación, cumpliéndose así la hermosísima palabra del Señor que está en Isaías 9, versículo 2. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo del que habla son todos aquellos que se encontraban en el infierno, en las tinieblas. Por eso el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea nuestro Dios. Ellos son los que ya estaban perdidos. Ellos son los que no tenían esperanza, los que estaban en sufrimiento, en tormento, en condenación. Y los versículos en los cuales nuestro Padre Celestial nos habla más específicamente de este acontecimiento está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Porque también el Señor Jesucristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nuestro Señor Jesucristo descendió como Dios a las profundidades de la tierra y fue a predicar a los espíritus encarcelados. Muchos piensan que estos espíritus encarcelados son los demonios, pero no pueden ser los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios, cuando se rebelaron contra Dios, ellos no se arrepintieron de su pecado. Por eso es que fueron ya condenados. Ellos no pueden experimentar la salvación porque jamás se arrepintieron. Entonces ellos no son estos espíritus que estaban esperando en esa misericordia del Señor, sino que estos espíritus encarcelados son todos aquellos que murieron sin haber escuchado hablar acerca del Dios verdadero. Aquellos que murieron antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a la cruz. Por eso Dios toma un punto medio en el tiempo, desde Adán hasta la muerte del Señor Jesucristo, que es el tiempo de Noé, para darnos a entender su deseo de salvar al hombre. Es entonces cuando viene la respuesta a esa pregunta que quizás nos hemos hecho muchas veces. ¿Qué pasó con los aztecas, los zapotecas, con todos estos grupos de personas que adoraron a otras deidades, mayas, toltecas? Ellos jamás escucharon hablar del Señor Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Adoraban a otras deidades, adoraban a la naturaleza. ¿Dónde están ellos? Todos ellos se fueron a la condenación, a un lugar de tormento y de sufrimiento. Y muchas veces, y me incluyo, que nos enseñaron que ellos fueron juzgados de acuerdo a su conciencia. Pero si hablamos de nuestro Padre bendito del cielo, que Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, ¿no puede entonces el Padre dar a sus criaturas esa autoridad y poner en ellos la decisión de salvarse o no, sin haber antes conocido a su Hijo Jesucristo? No les puede delegar a ellos eso, sino que dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de todos los hombres en todos los tiempos, en toda la eternidad, en todas las edades. Él es el Salvador del mundo. Por eso era necesario que ellos que nunca habían escuchado acerca del Señor, del Dios Padre, necesitaban escuchar. Necesitaban que el Señor Jesucristo descendiera a predicarles. Por eso dice el Señor Jesús en San Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y también en San Juan 14, 6 nos dice, el Señor Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Él es el único intermediario y no hay otra forma. Solamente es nuestro Señor Jesucristo, y alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque solo Él puede conducirnos ante la presencia de Dios. Él vino a salvar incluso a estos antepasados, aquellos que ya estaban en el infierno, y solamente Dios en su soberanía sabe cuántos de ellos, de los que estaban en ese lugar de tormento, se habrán arrepentido. Cuántos de aquellos hombres que ya estando en esa llama eterna, en ese fuego y con ese gusano que dice que los atormenta de día y de noche, cuántos de ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de nuestro amado Señor Jesús. Es entonces cuando nosotros podemos entender que el Señor ya lo dio todo por nosotros. Y la decisión final es nuestra. Él por amor ya se entregó por toda la humanidad. Él por amor se ofreció y dice que nadie le quitó la vida, sino que a Él le plació darla. Porque Él tiene, dice, poder y autoridad para darla y volverla a tomar. Porque Él es vida, nuestro Señor Jesucristo es vida. Y nosotros necesitamos tomar la decisión más importante. Porque dice el Señor en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, amados amigos y hermanos, que nuestra oportunidad es aquí en la tierra. Después de que nosotros muramos ya no hay nada más que hacer. Es por eso que este tiempo es decisivo. Este tiempo es importantísimo para nosotros y no podemos malgastarlo, desperdiciarlo en cosas que realmente no tienen ni sentido ni importancia. Es momento de que nosotros entendamos que Dios nos ha puesto delante dos caminos, el paraíso o el infierno. La pregunta es, ¿a dónde queremos ir nosotros? El Señor ya no va a volver a descender a las partes más bajas de la tierra a predicar, porque ahora ya se han dado a conocer las buenas nuevas de salvación. Ya no hay ningún ser humano que pueda justificarse delante de Dios y decir, a mí nunca me predicaron, yo nunca escuché hablar acerca del Señor Jesús. Y la verdad es que el Señor no quiere que ninguno de nosotros vaya a ese lugar, porque ese lugar fue preparado para los ángeles que se rebelaron, fue preparado para el enemigo de nuestras almas, pero ese enemigo hará todo lo que esté a su alcance para que tú también vayas a ese lugar. Pero ¿qué escogemos nosotros? ¿Cuál es nuestra decisión? El Señor nos dice en Isaías 55, versículos 6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La decisión más importante es nuestra, amados hermanos y amados amigos. Es nuestra decisión el dónde queremos pasar la eternidad. El Señor Jesús nos ama tanto que en este día nos habla nuestro corazón, nos habla nuestra mente, para que podamos nosotros comprender cuán grande es su amor, que Él ya padeció todo por nosotros, pero que Él ya no quiere que vivamos de la manera en la que lo estamos haciendo, que Él anhela en su corazón que nosotros podamos tomar ese regalo de la salvación, que no lo menospreciemos como lo hizo Israel, sino que nosotros en verdad podamos volver nuestro corazón, dice, a Él, que si nuestros pecados quizás fuesen rojos, dice, como el carmesí, quizás nuestros pecados fuesen los más graves para otras personas o quizás para nosotros mismos, pero Dios nos dice que Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Sabemos el tiempo en el que estamos, sabemos que el Señor Jesús viene pronto,
¿Dónde queremos nosotros pasar esa vida eterna? Queremos estar allá en el cielo para mirar por siempre a aquel Hijo de Dios que nos ama, al Padre que nos ama y para estar siempre en su presencia. O queremos ir a un lugar donde el fuego nunca se apagará, donde el gusano no morirá, donde hay tanta multitud de personas sufriendo, estando en agonía para siempre. Estamos dispuestos a menospreciar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Estamos dispuestos a vivir sin la presencia de Dios. Es momento de reflexionar, amados hermanos y amigos. Los invito para que en estos momentos hagamos una oración, pidiendo que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a seguir adelante, quizás si estamos o nos sentimos débiles, y para que el Señor Jesucristo tome la vida de aquellos que tal vez no han recibido ese amor, que tal vez no han recibido ese regalo de la salvación, y para que el Señor tome todas nuestras necesidades. Amantísimo Dios, amantísimo Padre, damos gracias, Señor, por la hermosísima palabra que usted nos ha dado. Señor, su palabra es hermosa, Señor, su palabra es preciosa, Señor, su palabra es tan hermosa y exquisita a nosotros, Padre. Señor, pedimos en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, Señor, que tome las necesidades de mis hermanos. Señor, que nos ayude a estar firmes, Señor, en este tiempo que nos ha tocado. Sabemos que su Hijo Jesucristo viene pronto, mi Padre. ¿Qué vamos a hacer, Señor amado, con lo que usted nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con este regalo de la salvación, Padre? Porque ciertamente, Señor, no somos merecedores, sino que su Hijo Jesucristo lo dio todo por nosotros, mi Padre. Abra las mentes y los corazones de sus hijos, que seamos capaces de entender, Señor, la grandeza de tu bondad, Padre. Que seamos capaces, Señor, por medio de su Espíritu Santo, Señor, hacer su voluntad, ser obedientes, Dios. Aparte por amor a su nombre la rebeldía. Aparte por amor a su nombre, Señor Todopoderoso, lo que está estorbando nuestros corazones, mi Dios. Padre, santifique a la iglesia y tome las necesidades de ellos, Padre, de aquellos que no han conocido este amor tan sublime. Señor, no permita, Padre Santo, que nos perdamos. Señor, no permita, Padre, que, Dios mío, los afanes del mundo, el enemigo de nuestras almas, las falsas doctrinas, Señor, hagan que nuestras almas se pierdan. Porque usted ha dicho en su palabra, Señor, Jehová guardará mi alma. Y usted es fiel para con nosotros, y usted es bueno. Porque usted dice que anhela que todos los hombres sean salvos, que procedan a un arrepentimiento, mi Señor Todopoderoso. Tenga misericordia, Padre. Por amor a su nombre, tenga misericordia, porque así es usted, Padre. Usted tiene misericordia a pesar de todo. Señor, damos gracias por su eterna bondad. Damos gracias, mi Dios majestuoso, por lo hermoso que usted es, Padre. En sus manos están nuestras necesidades, en sus manos hermosas está, Señor, quizás esa enfermedad, Dios mío, este tiempo tal vez, Padre Santo, de tribulación, de escasez que está pasando, mis hermanos. Señor, creemos que usted nos sacará adelante, creemos en sus promesas, creemos en su fidelidad, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo hermoso, precioso que usted es. Damos gracias por todo lo que hará, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, amada iglesia. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Que ustedes tengan un hermoso día. Que el Señor guíe sus corazones. Que el Señor ministre nuestros pensamientos. Y que todo sea para la gloria del Señor. Deseando que esta palabra haya sido de edificación para ustedes. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Gloria a Dios. Hablan de tu inmenso amor,
Salvador.